Bien, entonces vamos a partir haciendo un repaso de la materia de ayer. El día de ayer vimos dos conceptos importantes que tienen que ver con técnicas de conteo, que así se llama esta parte de la materia. Técnicas de conteo. ¿Alcanza a aparecer bien? Ahí sí alcanza a aparecer un poquito mejor. Bien. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que vimos? El primero fue el concepto de factorial. El factorial de un número que está definido solamente, o al menos, como lo hemos visto, hasta el momento esto es solamente definido para los números enteros, ¿bien? Entonces, el factorial de un número n es n con un signo de exclamación, y n con un signo de exclamación significa que esto es 1 por 2 por 3 por bla, 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 por n menos 1 por n, o sea, es la multiplicación de todos los números enteros positivos, o sea, todos los números naturales, desde el 1 hasta el entero que queremos calcular. Bien, por ejemplo, si queremos calcular el número 10 factorial, ustedes tendrían que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Bien, esa es una multiplicación bien extensa y bien tediosa que seguramente ustedes no quieren hacer, y si no quieren hacerla está bien. Por lo mismo, la puede hacer su calculadora. Bien. Vimos ayer cómo aparecía en calculadoras del teléfono, por ejemplo. Yo les dije que al menos el sistema operativo que era mi teléfono, que era un teléfono Xiaomi, aparecía aquí la calculadora y siempre trataba en este botón. Aquí al lado del número 7 aparecía la tecla del signo de exclamación que representa el factorial. Y aquí ustedes pueden ver cuál es el resultado del factorial del 10, que es 3.628.800. 3.628.800. Bien, un número bastante grande. El factorial de distintos números crece de manera bien, bien rápida. ¿Y para qué nos servía esto? Para estudiar nuestro concepto de permutación de un conjunto, permutación de un grupo de datos, permutación de un conjunto de n datos o de n elementos. La permutación la anotamos como P de n, P de permutación, y n es el número de elementos, y eso es igual al n factorial. Bien, por eso se introducía este concepto. Y esto es igual a el número de maneras en las que se pueden ordenar n elementos. Bien. Estoy leyendo aparte de lo que estoy anotando acá en caso de que ustedes no lo alcancen a ver bien o mi escritura no sea tan legible esta mañana. Bien, entonces estos son los dos conceptos fundamentales de que aprendimos ayer. Bien, que es el factorial de un número, que es anotar el número con signo de exclamación, no equivale a gritar el número. Lamentablemente, como la mayoría de ustedes me imagino que está usando audífonos, no es tan divertido como cuando estamos en clases, decirle que esto no es gritar el número. En clases típicamente lo que hacemos es para efectos teatrales o no sé cómo decir, caricaturescos incluso, es decirle que esto no es gritar el número, pero ahora si grito muy probablemente va a ser muy molesto para ustedes si es que están usando audífonos. Sino que corresponde a esta multiplicación de los números desde el número 1, pasando por el 2, 3 y todos los números naturales, que son los números enteros positivos, hasta llegar a mi número en cuestión. Bien, ustedes se pueden imaginar cuánto es el factorial de 1, cuánto es el factorial de 2 y así. Si es que quieren sorprenderse, y no les voy a explicar qué es lo que eso significa, vean qué es lo que pasa cuando ponen el factorial de 0 en sus calculadoras. Bien, y aquí hay un ejemplo con el factorial de 10. Este es un cálculo que yo no hice, pero si ustedes quieren hacerlo, adelante. No se los voy a impedir. No soy quien para decirles qué tienen que hacer en su tiempo libre. Y este factorial lo asociamos con el cálculo directo de una de nuestras técnicas de conteo, que es permutación de un conjunto de n elementos, y que ayer lo vimos con dos ejemplos, que eran
de cuántas maneras se podían ordenar una serie de cartas. Hice el ejemplo con las cartas Magic y luego con el ejemplo de las letras del nombre de uno de ustedes, y habíamos escogido el nombre Tomás porque no se repetía ninguna letra en ese nombre. Vamos a ver eventualmente porque es importante que no se repitan perdón, esas letras. Bien, entonces la permutación, que es el número de maneras en que se pueden ordenar los elementos de un conjunto, si es que ese conjunto tiene n elementos, entonces la permutación es n factorial. Bien, o sea, el factorial coincide con las maneras, el número de maneras en las que se pueden ordenar los números, los elementos de un conjunto. Bien, por ejemplo, yo aquí tengo 7 plumones, todos de colores distintos. Bien, tengo uno verde claro, uno verde oscuro, uno morado, uno rosado, uno anaranjado, uno azul, uno rojo. Podría agregarle uno más, sí, podría agregarle uno negro, pero no me interesa. ¿Y de cuántas maneras se pueden ordenar estos plumones? Se pueden ordenar de 7 factorial maneras distintas, que ayer vimos que era 5040 veces, que es un número bastante grande, y a mí todavía me sigue sorprendiendo un poco que solamente 7 elementos tengan tantas maneras de ordenarse, o sea, es un poco más de 5000 maneras. Y quizás ustedes podrán pensar, ya, pero si son 7, capaz que esto lo paso para allá, esto lo paso para allá, y no sé. Podrían ser 70, quizás 100, no sé. No, son 5040. Y nuevamente, esto es un resultado teórico. Si ustedes quieren probarlo, no soy quien para decirles qué es lo que hagan, qué es lo que pueden hacer en su tiempo libre. Prueban a hacerlo. ¿Bien? Ya. Súper. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en eso para explicar por qué justamente esta permutación es n factorial, considerando los principios aditivos y multiplicativos que vimos que estuvimos viendo las semanas pasadas, y vamos a introducir una nueva manera de ver esto que se llama el diagrama de cajas, que nos va a servir para simplificar todos los problemas de técnicas de conteo. Bien, preguntas con respecto a esto, para que quede completamente claro. Bien. Aprovechen por favor de preguntar ahora lo antes posible para que no se pierdan la materia de más adelante y no acumulen más dudas. Utilizando todas las letras de la palabra Tomás, por ejemplo. Bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Ya sabemos que son 5 letras. Tenemos la T, la O, la M, la A, la S. Entonces, n es igual a 5 y por lo tanto tiene que ser la permutación de 5 elementos, y eso es 5 factorial, y habíamos visto que eso ayer era 120. Entonces son 120 maneras que, una vez más, les indico, pues, que ustedes quieren descubrir las 120 maneras en las que se puede escribir. Genial, no es necesario. Bien. Pero hay otra manera de ver esto que nos va a llevar al mismo resultado. Bien. Entonces, veamos. Una consulta en otra materia, si es que va a haber más pruebas de matemáticas, sí, si no este año, el próximo. Bien. Entonces, en este caso, tenemos que formar palabras que van a tener 5 letras. Bien, vamos a anotar entonces distintas casillas acá, porque podemos tener, dado que vamos a usar todas las letras, me falta una casilla acá. Bien, vamos a tener entonces que poner una letra en cada casilla. Bien, por ejemplo, podría ser la T, la O, la M, la A y la S, y quedaría la misma palabra. Bien. Pero también podríamos cambiar un poco de esto. Podríamos formar esa palabra. O podríamos cambiar estas dos. Y así. Bien. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuántas opciones tenemos para la primera casilla? ¿De cuántas maneras distintas podríamos llenar la primera casilla de esta, que son las letras que va a tener mi palabra inventada, formada a partir de las letras del nombre Tomás? Muy bien, Benjamín Olivares, muy bien, Carolina, que mandan la respuesta correcta. Muy bien, Isaac también y Josué y Elena.
Muy bien, Matías, no, aquí está apurándose un poco, estamos preguntando solamente por la primera casilla, ¿bien? Para la primera casilla hay 5 opciones, ¿bien? Porque pueden tomar la T, la O, la M, la A o la S, cualquiera de esas. Entonces, tienen la T o la A, o, perdón, la T o la O la M, o la A o la S. Entonces, si se fijan ahí, como hay O, estamos sumando. Por lo tanto, para la primera casilla tenemos 5 opciones. Luego, supongamos que elegimos una letra, cualquiera, bien, y nos quedamos con esa para la primera casilla. ¿Cuántas opciones tenemos para la segunda casilla? Excelente, muy bien Carolina, muy bien Francisco. Respuesta muy rápida de su parte. Muy bien, qué bueno que están prestando atención y que tienen todas las oportunidades y todas las facilidades para mantenerse con atención en la clase. Muy bien, Benjamín Fuentealba, la respuesta en este caso es 4. ¿Por qué 4? Porque ustedes ya tomaron una letra, no saben cuál, pero ya eliminaron una de estas. Digamos que tomaron la A, entonces le quedan como opción la T, la O, la M o la S. Si es que tomaron la T, le quedan como opción las otras 4. Entonces, para la segunda letra tienen 4 opciones. Y así entonces llenamos los siguientes cuadritos. ¿Cuántas opciones tenemos para la tercera letra? Excelente. Muy bien, Francisco, ya se pueden dar cuenta de cuál es el patrón acá. Que para cada casilla estamos teniendo cada vez menos opciones porque ya eliminamos algunas. En la tercera casilla vamos a tener 3 opciones. Para la cuarta casilla vamos a tener 2 opciones. Y para la última casilla ya van a estar todas las letras determinadas. Entonces para esta solamente nos va a quedar una letra guachita. Así que va a ser una. Bien. Entonces, ¿cómo llegamos al número final a partir de esto? Con multiplicación, claro. Pero ¿cómo se relaciona eso con la materia que ya vimos? Lo que ocurre es que aquí tenemos que tomar una de 5 letras, por lo tanto tenemos 5 opciones, y luego una de 4 letras que quedan, y después una de 3, y después una de 2, y después la que nos queda. Y habíamos visto que el principio multiplicativo era el que estaba relacionado con el conector I. Y como aquí tenemos que tomar una letra y otra, y otra, y otra, y otra, todos esos I van a significar multiplicación. Entonces el resultado final de esto va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 5 factorial, y ese número ya lo conocemos como 120. Bien, así que esta es otra manera de mirar el problema que nos lleva al mismo resultado y es una técnica que no aporta mucho en este caso porque ustedes pensarán, pero ¿para qué hacer todo este escándalo si lo puedo hacer directamente con el factorial? Pero nos vamos a dar cuenta que esto nos va a servir para otro tipo de problemas. Bien, por ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra Tomás para formar palabras de 3 letras? Bien, eso es una técnica de conteo que no hemos visto todavía, que se llama una combinación o variación, no me acuerdo, tengo que repasarlo, pero es cuando no toman todos los elementos de un conjunto, bien, sino que toman solamente algunas. O sea, menos del total. Por ejemplo, de cuántas maneras se pueden ordenar 3 de las letras de la palabra Tomás. Bien. Entonces, esta es una técnica complementaria que vamos a ir profundizando a medida de que vayamos avanzando un poco más en la en esta materia. Y vamos a usar esta técnica de las permutaciones ahora para responder algunas preguntas de probabilidad. Bien, porque imagínense que ahora yo les hago la siguiente pregunta, voy a extenderlo. Si es que toman entonces las letras al azar de Tomás, perdón, las letras al azar de Tomás, ¿cuál es la probabilidad de formar la palabra motas, por ejemplo? Bien,
Si es que hacemos esta de al azar, si es que tomamos la letra de Tomás al azar y la reordenamos, ¿cuál es la probabilidad de formar la palabra motas? Voy a anotar aquí con otro color. Entonces, para responder eso, tendríamos que considerar ahora nuestra regla de Laplace, porque tenemos ya cuántos son todos los casos totales. Bien, tenemos 120 casos totales, excelente Benjamín Olivares, y uno solo es nuestro caso favorable, porque queremos formar una sola palabra que se puede formar de una sola manera. Así que, en este caso, tenemos un caso favorable, la palabra motas, de 120 totales, así que la respuesta es 1 de 120. Y si ustedes quieren pasar eso de decimal o porcentaje, es posible que lo hagan, pero no es completamente necesario. Bien, dudas con respecto a algo de lo que hayamos visto acá, antes de pasar al siguiente ejercicio. Entonces, la pregunta que tienen que responder ustedes, y para eso tienen que recordar cuál es la lista del curso, es que se vuelva a clases presenciales y se le pide cursos que se formen separados por género, de cuántas maneras se pueden formar las mujeres en una fila y de cuántas maneras se pueden formar los hombres en una fila. Bien, pregunto por ustedes, porque ustedes conocen el curso y saben cuántas personas hay en cada uno de estos conjuntos. Bien, lo revisamos en un momento. Según la lista que tengo acá, son 38 en el curso. Son en total, entonces, 38 seres en el curso, de los cuales 22, según su nombre al menos, son hombres, y por lo tanto la diferencia, si hay mujeres, por lo tanto los hombres tienen 22 factorial maneras de sentarse, permutación de 22 elementos, que es 22 factorial, y las mujeres van a tener una permutación de 16 elementos, que es 16 factorial. ¿Cuánto es esto? Vamos a ver aquí, mi calculadora puede calcularlo así. Esto es 1.12 por 10 elevado a 21 y 16 factorial, para que se hagan una idea de la diferencia, es 2.09 por 10 elevado a 19. Perdón, nada que ver a 19. Oh, yo no puedo editar esto. Voy a tener que borrarlo. Es elevado a 13. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, 10 elevado a 13, fíjense que son entonces 50 millones de veces más maneras que se pueden ordenar los hombres que las mujeres del curso, solamente por haber agregado 6 elementos más. Es un crecimiento súper, súper rápido. Bien. Súper. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a esto? En caso de que ustedes quieran ejercitar un poquito más esto, la materia ustedes la pueden encontrar en la unidad 4, creo que es esto, sí, la unidad 4 del libro de matemática, el libro grande, que comienza en la página 246. Bien, y de hecho vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Bien, ya aquí hay una pregunta. ¿Por qué 1.2 y 2.09? Porque ese es el resultado de multiplicar todos los números desde el 1, todos los números enteros desde el 1 al 22. Aquí esto sigue mucho más, o sea, es 1.12, pero tiene un montón de decimales más.
22 factorial es 1.1240073, etcétera, y después todo eso va por 10 elevado a 21. ¿Qué quiere decir? Que hay 21 números más después de este punto decimal. Recuerden su materia de notación científica y cómo eso se usa para abreviar numeritos. Vamos a ver si es que tenemos alguna página de internet que nos dé el número completo sin abreviación, porque al parecer eso todavía les está costando un poco a ustedes. No. Veamos. No. No encuentro, al menos rápidamente, alguna página que me muestre todo el número, ¿bien? Porque van a ser 21 cifras, ¿bien? Y eso quiere decir que, a ver, si 6 cifras es 1.000.000, 12 es 1.000.000.000, 18 es 1.000.000.000.000, esto sería 1.000.000.000.000.000.000. Bien, y por lo mismo sería completamente impráctico anotarlo con todas las cifras y por lo mismo se usa notación científica para abreviar. Lo mismo está acá, este 2,09 por 10 elevado a 13 sería entonces 20 billones. Así que es impráctico anotarlo con todo el desglose y por lo mismo se opta por notación científica, que recuerden que es la que usamos para anotar números muy chicos o muy grandes. Bien, ya, súper. Entonces, para terminar, vamos a ir a el libro de la asignatura en la página 254, donde aquí tenemos dos problemas que hacen relación al factorial. Bien, la del ítem 5 dice, explica con tus palabras, o ustedes también las pueden explicar no con palabras, sino que con cálculos, por qué las siguientes igualdades son correctas con el factorial. Bien, la primera dice que 7 factorial dividido a 5 factorial es solamente 6 por 7, o sea que desaparecen todos los números menores a 6, del 5 en adelante. Y la segunda dice que 8 factorial por 9 es igual a 9 factorial. Bien, les dejo un par de minutos para que las piensen, intenten desarrollar los factoriales, eso quiere decir no necesariamente calcularlos, pero sí ver qué es cómo es la multiplicación término por término y intenten llegar a estos resultados y corroborar las igualdades. Bien, les doy un par de minutos y después yo los voy a desarrollar en la pizarra. Estos dos ejercicios que ustedes encontraban en su libro, el primero dice que tienen que calcular cuánto es 7 factorial dividido en 5 factorial y les da que el resultado es 6 por 7. Bien. Y si ustedes desarrollan este factorial, el primero va a ser todos los números multiplicados desde el 1 al 7, todos los números enteros, y el denominador va a ser todos los números multiplicados desde el 1 al 5. Y si ustedes se fijan, dado que esto es una fracción y hay puras multiplicaciones, ustedes pueden cancelar lo que hay en común. ¿Qué hay en común? Del 1 al 5. En ambos casos, lo que se elimina y da entonces como resultado solamente los términos sobrevivientes, que son 6 por 7. Bien, esa es una propiedad muy genial de los factoriales que vamos a tener que usar para hacer algunos calculitos de problemas más complicados, como por ejemplo los de elegir cuando no estamos eligiendo todos los elementos del conjunto, sino que una parte de ellos, o cuando tengamos algún elemento con un conjunto que se repita. Bien, ¿qué pasa si en vez de haber elegido la palabra Tomás para tomar letras al azar hubiéramos escogido algún otro número? Por ejemplo, el nombre de Francisco. Bien, Francisco tiene 9 letras, por lo tanto ustedes podrán pensar que el número de palabras que se puede formar es 9 factorial, sin embargo hay una letra que se repite. Entonces estas dos podríamos cambiarlas y vamos a obtener la misma palabra en un principio. Así que no es correcto que el número de palabras que se pueda formar es 9 factorial, sino que tenemos que tener en cuenta este número que se repite. Y este efecto es más grave cuando tenemos otras palabras u otros nombres, por ejemplo Catalina, que también lo había contemplado ayer, pero Catalina tiene 3 A. Entonces esta A pueden bailar entre ellas y nos van a dar como resultado la misma palabra, por lo que no se puede calcular directamente esto como una permutación, sino que se tiene que tomar en cuenta como una permutación con elementos repetidos.
Y en este caso, de 8 factorial por 9, si desarrollamos el factorial del 8, nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 por 5 por 6 por 7 por 8, y le estamos agregando el 9, y estos son todos los números naturales desde el 1 al 9 que se están multiplicando, por lo tanto, esto es efectivamente 9 factorial. Bien, y estas son dos entonces propiedades de los factoriales que vamos a ver un poco más en profundidad la próxima semana cuando estemos preparándonos para hacer resolver problemas de técnicas de conteo que implican cálculos un poco más complicados que solamente calcular un factorial, como son los casos de la permutación, perdón, de la combinación y de la variación o de las permutaciones con repetición, incluso que es una materia muy, muy bacán. Bien, jóvenes, entonces, dudas con respecto a esto. Ok, un compañero aquí dice si es que no ha cerrado la prueba, no sé, no he revisado, voy a ver, bien. Eso, recuerden por favor a quienes les envió un correo, el correo ayer, que cierren la prueba del diagnóstico para que yo pueda generar el informe. Cuídense mucho, que estén muy bien, aprovechen de descansar en este ratito, si es que no, de desayunar, perdón, en este ratito.